Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Julián González, estudiante de la Ingeniería de Telecomunicaciones, estudiante del segundo semestre. En el día de hoy les voy a explicar la unidad uno del ejercicio uno y 2, donde vamos a realizar el uso de este simulador, donde cambiamos la velocidad del motociclista, donde yo tengo el valor de 3 metros sobre segundo. Entonces esa va a ser la velocidad del motociclista. Y nos da la siguiente gráfica donde vemos que el espacio versus el tiempo tenemos una línea recta ascendente y la velocidad versus el tiempo es una línea recta. Vemos que en esta tabla nos solicitan encontrar el espacio recorrido por el tiempo, donde por cada segundo el motociclista avanza 3 metros de 3 en 3. Y el tiempo, la velocidad versus el tiempo, donde por cada segundo la velocidad del motociclista siempre es 3 metros sobre segundo, como se ve en la parte de acá. Nos solicitan responder la siguiente pregunta donde nos indica que el movimiento descrito por el motociclista es rectilíneo uniforme o uniformemente acelerado. El movimiento del motociclista es rectilíneo uniforme debido a que no cuenta con aceleración, no hay un cambio de esta, ya que vemos que a medida que avanza 3 metros sobre segundo pasa un segundo, entonces no está cambiando su velocidad, por eso vemos que en la gráfica es una línea recta y esto se repite todo el tiempo, entonces la velocidad es constante. Nos preguntan si el valor de la aceleración para este movimiento, ¿cuál sería su valor? El valor de la aceleración sería cero, ya que no hay un cambio de esta. Y como la velocidad es constante, pues es cero. Em, Nos indican cuáles serían las ecuaciones para el movimiento que escriben los resultados obtenidos en el desarrollo de GoLab del simulador. Las ecuaciones son las siguientes, donde vemos que el espacio recorrido sobre el tiempo es igual a la velocidad o el espacio final menos el espacio inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial nos van a dar la velocidad constante. Donde si reemplazamos, digamos, 3 metros sobre un segundo nos va a dar la velocidad que es 3 metros sobre segundo. Y si tomamos todos los valores, siempre nos va a dar 3 metros sobre segundo. Ahora vamos a usar el siguiente simulador de movimiento de proyectiles, donde tenemos este simulador donde tenemos que la aceleración gravitacional es de 10 metros sobre segundo y la velocidad es de 30 metros sobre segundo, que es el valor que me tocó a mí. Lo vamos cambiando en el simulador en la parte de acá y la gravedad la dejamos constante. Tenemos las siguientes fórmulas, la cual encontramos el alcance máximo que toma el proyectil, la altura máxima que toma el proyectil y el tiempo de vuelo máximo que toma el proyectil. Estas ecuaciones las vamos a tener en cuenta para responder a las siguientes preguntas, donde dicen, comparando los resultados obtenidos para el alcance máximo para el ángulo de 60 grados y la gráfica del simulador, ¿cuál es la línea según su color que corresponde al movimiento? Como vemos, en la parte de acá tenemos la distancia versus el ángulo, entonces tenemos en la parte de abajo el ángulo 60 grados y subiendo tenemos que el color amarillo representa el proyectil, entonces la línea amarilla sería la que representa, respondiendo a la pregunta. Y la altura, vemos comparando los resultados con las ecuaciones, vemos que la altura de esa línea amarilla, de ese proyectil amarillo, eh, supera sus 72 metros y en la ecuación vemos que al usar 60 grados también supera esos 72 metros, entonces tenemos 77,94 metros, entonces podríamos comprobar que nos da el resultado de- del, del proyectil amarillo. Ahora, a partir de la gráfica de la altura máxima versus el ángulo, ¿qué se puede concluir cuando el ángulo aumenta con respecto a la altura y cuando disminuye? Entonces vemos que en la siguiente gráfica cambiamos de la altura versus el ángulo. Entonces tenemos que a menor ángulo 0 grados hasta 90 grados, la altura va aumentando. Por eso vemos que esta gráfica va aumentando de esta manera. En 0 grados, como no tiene altura, entonces el ángulo es de 0 grados y se queda en 0. Pero cuando vamos aumentando el grado para lanzar el proyectil hasta 90 grados, tenemos que su altura es máxima. Y en las ecuaciones vemos que en la parte de acá al tener 90 grados y cambiar la velocidad inicial que es de 30 metros sobre segundo siempre, tenemos de 4.500 metros de altura. Entonces esa sería la altura máxima que tomaría el proyectil. Ahora nos solicitan cuál fue el ángulo de lanzamiento que tuvo mayor tiempo de vuelo y el que tuvo menor. Entonces tenemos la siguiente gráfica también donde tenemos el tiempo total versus el ángulo, donde
El menor tiempo va a ser el de menor ángulo, porque como se va a lanzar a 0 grados, no tiene un tiempo, entonces queda en cero, ese sería el mínimo. Y el que tiene mayor tiempo de vuelo es el que tiene 90 grados. Como ves en la parte de aquí, cuando se tira el proyectil a 90 grados, como tiene mayor altura, también toma mayor altura, su tiempo de vuelo es mayor. Y esto lo podemos comprobar mediante las ecuaciones, donde al encontrar la altura máxima, mediante aumentando el ángulo, se va teniendo más altura. Y al cambiar el ángulo en el tiempo de vuelo, podemos ver que pasan más segundos. Entonces podemos concluir que estas dos ecuaciones se relacionan diciendo que entre más altura su tiempo de vuelo es mayor.